Sea usted bienvenido, qué gusto nos da de poder recibirle, de poder verle. De verdad estamos gozosos, contentos de estar aquí juntos a adorar al Señor y aprender juntos de la palabra y creciendo en el Señor, que Cristo sea formado en nosotros. Ahorita uno de los cantos que estamos entonando, queremos a Cristo, queremos ver a Cristo como Rey, o vemos a Cristo como Rey. ¿Cómo va el canto, hija? Queremos a Cristo proclamar, esa es la letra. Y venía a mi mente el pasaje cuando el pueblo de Israel en el desierto se rebeló contra Dios. Y cuando eran mordidos por una serpiente estaban pereciendo, y va el pueblo de Israel delante de Moisés y le dice: oye, hemos pecado contra Dios. Y Dios le habla a Moisés y le dice: levanta una serpiente, una estaca y ponla, y cuando alguien sea mordido, que voltee a ver la serpiente y será sanado. Era un tipo de Cristo, porque el mismo Jesús utiliza este pasaje en el relato cuando está con Nicodemo y le dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el deseo de nuestro corazón, que vayamos conociendo más a Cristo y que aquellos que no lo conocen puedan conocerlo a Él y vengan a Él a conocer a Cristo, que vean a Cristo. Quiero comenzar con este pasaje de Hechos 16, capítulo 6, Hechos capítulo 6, 16, versículo 6 al 10. Y dice así la palabra del Señor: como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a través de Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se los permitió. Entonces dejaron de lado Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que súplicamente le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles el Evangelio. Puede tomar su lugar, tome su lugar. Me encanta este pasaje. Disfruto leer este pasaje porque trae una enseñanza muy grande a nuestra vida. Ver la vida de aquellos hombres de Dios, de aquellos apóstoles, de la iglesia primitiva, ser dirigida por el Espíritu Santo. Y le digo que me encanta este pasaje porque Lucas, que escribió el libro de los Hechos, está hablando primeramente en tercera persona. Todo el libro de los Hechos hasta este punto está hablando en tercera persona, refiriéndose: no les permitió, dice el texto, se limitaron, dejaron. Ese era el hablar. Si usted desde que comienza a leer el libro de los Hechos, esa es la historia del relato de Lucas ante todo lo que estaba aconteciendo. Pero qué hermoso cuando seguimos leyendo y empezamos a leer y enseguida nos dispusimos. Nos estaba llamando, estábamos, ya lo hace en primera persona. Qué hermoso, me gozo con este pasaje porque aquí comienza Lucas a formar parte del ministerio del apóstol Pablo. Se une al propósito de Dios en la obra que le había encomendado a Pablo. Y qué hermoso es poder ver a estos hombres de Dios dejarse usar por el Espíritu Santo, ser guiados
por el Espíritu Santo. Créame, hay gozo en mi corazón cuando leo estos pasajes, porque así debe ser la vida de nosotros como creyentes, ser dirigidos por el Espíritu Santo. La vida del creyente, de aquel que ha sido lavado con la sangre preciosa de Jesús, es una vida que se deja guiar por el Espíritu Santo en la toma de decisiones. En los propósitos nuestros los dejamos de lado y dejamos que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Es hermoso aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestra vida. Ver una vida de un creyente cuando Dios empieza a dirigirlo y empieza a moverse en base a la voluntad de Dios, al propósito de Dios. Créame que hay gozo en mi corazón, pero también hay tristeza en nuestro corazón cuando alguien toma decisiones sin consultar a Dios, sin entender el propósito de Dios en su vida. Cuando vamos al libro de los Hechos, esa es la vida de cada uno de los apóstoles y de la iglesia primitiva, guiados a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Dios ha comenzado la obra en cada uno de nosotros y Él la va a perfeccionar. Y Él quiere usarte a ti y usarme a mí para que su propósito se cumpla. Algo que veo en estos pasajes que acabamos de leer es que el Espíritu Santo le prohíbe 2 veces al apóstol Pablo dirigirse a ciertos lugares. El primero le prohíbe hablar la palabra en Asia, que está al noroeste de Galacia. ¿Para qué lado? Arriba. Ahorita vamos a poner un croquis o un mapa y yo quiero llevarlo a esta pequeña historia de cómo Pablo permitía que el Espíritu Santo dirigiera a su vida. El segundo prohibición que le hace el Espíritu Santo a Pablo es que no le permitió ir a Bitinia. Es decir, el noroeste de Turquía, el Espíritu Santo dice no se lo permitió. Entonces podemos ver a Pablo siendo guiado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, pero también lo podemos ver siendo obediente a la voz del Espíritu cuando le dice no vayas y él obedece y no va. Hay direcciones distintas. Dice la Escritura que él quería subir a Betania. Mire, cuando vemos en la parte de abajo del lado derecho, ahí está en Jerusalén. Ahí estuvo en el primer concilio de Jerusalén. Cuando él estaba predicando la palabra en Antioquía, el evangelio de la gracia, el evangelio por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, llegaron unos enviados, según ellos, por los apóstoles, pero que ellos habían creído. Pero les decían, sí, es necesario creer en Jesús, pero también es necesario que guarden la ley de Moisés y se circunciden. Y dice la Escritura ahí en Hechos que hubo una gran discusión, no muy pequeña, de tal manera que los apóstoles y los líderes de la iglesia de Jerusalén los mandaron traer. Y hubo un alegato ahí fuerte acerca del creer por la fe, de que no era necesario imponerle al creyente la ley y tampoco circuncidarse. Y Pedro hace un relato cuando el Señor, en aquella visión de la vida de Cornelio, que le dice el Espíritu Santo, mata y come. Y luego le dice, Señor, nunca he comido nada inmundo. Y dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Y vemos cómo el Espíritu Santo se derrama en los gentiles, porque Cornelio era gentil, no era judío. Y ellos se quedaron atónitos, se sorprendieron, porque el Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles. Pablo hace ese relato. Y al final ellos deciden. Y dicen, nosotros no hemos enviado a esos que andan anunciando que es necesario guardar la ley y circuncidarse. No es necesario. De tal manera que vamos a hacer cartas para que vayan a las iglesias y le digan que no es necesario guardar la ley
y circuncidarse. Y fueron, y de ahí comienza el viaje, el segundo viaje misionero de Jerusalén. En la parte derecha, mire, me voy a acercar. En Jerusalén, abajito, más abajito, ahí, más abajo, ahí Jerusalén. De ahí empieza a hacer su segundo viaje misionero y va con rumbo a Antioquía de Siria. De ahí sube y va llegando a Derbes, a varias ciudades, y llega a Misia, que es el pasaje que acabamos de leer. Entonces, ahí Pablo estaba decidido a seguir hacia el lado derecho a Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Y dice que descendieron a Troas, no le permitió predicar el evangelio ni en Bitinia ni en todo Asia Menor, no se lo permitió. Pablo pudo haber dicho, oye, pero si hay gente allá que necesita escuchar el evangelio, parecía bueno, parecía algo que Dios iba a agradar de ir a predicar el evangelio ahí. ¿Qué tenía de malo ir a predicar el evangelio a esa ciudad? Pablo pudo haber dicho eso. Hay almas que necesitan escuchar el evangelio y venir a Cristo. Pablo pudo haber dicho eso. Mas sin embargo se limitó a obedecer la voz del Espíritu Santo y descendió a Troas, al lado contrario. Es decir, él quería ir a la derecha y el Espíritu Santo le dice, no, ve hacia la izquierda. Porque el propósito de Dios es grande y a veces nosotros no lo entendemos. Y la vida del creyente debe ser una vida que deje que el Espíritu Santo obre en su vida, lo dirija en su vida para tomar decisiones correctas, de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? Simplemente obedeció la voz del Espíritu. ¿Cómo es que comprendió la voz del Espíritu? ¿Cómo obedeció? ¿Cómo entendió esa voz de parte de Dios? El relato bíblico no dice cómo le habló el Espíritu, pero estaba presto a escuchar su voz. Presto, atento a escuchar la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo. Cuando alguien pasa tiempo con alguien, lo empiezas a conocer tal y como es. Conoces su voz, conoces su caminar, conoces sus gustos, conoces lo que no le gusta, porque empiezas a tener esa relación, esa cercanía. Así es la vida del creyente cuando tiene una relación personal con el Señor, con el Espíritu Santo. Empieza a verse la vida de Cristo en la vida de cada creyente. Cristo comienza a ser reflejado en la vida del creyente. Así es nuestra vida como cristianos. Cuando tenemos esa cercanía con Él, esa intimidad con Él, nos vamos pareciendo más a Cristo. Como dice la Escritura, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día Jesucristo. Y Él va perfeccionando tu vida. Pero a medida que pasamos tiempo con Él, nuestra intimidad con Él, y aprendemos a escuchar la voz del Espíritu en nuestra vida. Cuando vemos el relato de Pedro cuando negó al Señor, en el momento en que el Señor les dijo, esta noche será esparcido, será llevado a muerte al pastor y las ovejas serán esparcidas. Y Pedro dijo, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré de ti, no te voy a negar. Pedro, de hecho, esta noche me negarás 3 veces. No, Señor, yo no te voy a negar, estoy dispuesto a morir contigo. Y le negó la primera vez, y le negó la segunda vez. Y la tercera vez que le negó, me llama la atención el pasaje cuando dice ahí en Mateo capítulo 26. Un poco después, los que estaban por ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a dudas, tú también eres como uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Tu manera de hablar te delata. Esa es la vida del cristiano. Delata la vida de Cristo en el creyente. De tal manera que quizás te ha tocado en tu vida que alguien se acerca y te dice, oye, ¿tú eres cristiano? O te pregunta si eres cristiano.
Porque ve tu comportamiento, ve tu estilo de vida, ve que no hablas lo que los demás hablan, ve que no dices malas palabras, ve que no haces tranzas, ve la vida de Cristo en ti y refleja. ¿Cuántas veces no han llegado a tu vida y te preguntan? Porque estamos reflejando a Cristo. Los discípulos anduvieron con Él más de 2 años, siendo enseñados por Él. Cada día, cada mañana, cada noche eran enseñados por Cristo de tal manera que se parecían a Él. Y aquí el relato delata a Pedro por la manera de hablar, por la manera de expresarse. Así es tu vida. Cuando tienes esa relación interna e íntima con el Señor, tu vida empieza a ser diferente, empieza a ser transformada, empieza a ser llevada a un nivel más arriba, de tal manera que Cristo es en ti. Por eso cuando hablamos de que Cristo es nuestra plenitud, porque Él lo llena todo y en todo. Él lo llena todo. Y esa es la vida del creyente. Vas reflejando más y más a Cristo, de tal manera que empiezas a escuchar y a entender su voz cuando habla a tu corazón, cuando Él llega a tu vida. Cuando hay mucho ruido, si llegas a una empresa, a un lugar donde hay música muy alta y empiezas a hablar con alguien, no lo escuchas, porque el nivel de decibeles está por arriba del 80%, 90%, los decibeles. No escuchas. Los oídos empiezan a dañarse con el tiempo. Empieza a haber daño, poco a poco empieza a haber daño en los oídos. Y no puedes escuchar lo que Él dice ni lo que tú dices. Tienes que gritar para que te puedan escuchar. Cuando el creyente quiere escuchar la voz de Dios y hay mucho ruido, no vamos a poder escuchar su voz hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, porque el ruido no te permite escuchar la voz del Espíritu hablando a tu corazón. Y cuando hablo de ruido, me estoy refiriendo a todo aquello que te está distrayendo, que acapara tu tiempo, que te ocupa el tiempo, y no le pones atención a la voz del Espíritu. Aquello que te estresa, que te agobia y que no te permite escuchar la voz del Espíritu. Aquello que ocupa todo tu tiempo, está distrayendo y está provocando ruido para escuchar la voz del Espíritu. Estamos tan ocupados en nuestros quehaceres, en nuestras actividades, que nos impide escuchar la voz de Dios cuando está hablando a nuestro corazón. Qué importante que es que el creyente, que nosotros podamos escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y puede ser a través de la palabra, porque es la palabra la que habla a través de nuestra vida. El Espíritu Santo habla a través de su palabra y nos demuestra a Cristo, nos revela a Cristo y nos revela su propósito. Cuando hay mucho ruido en tu vida o en mi vida, las prioridades comienzan a cambiar. Cuando Cristo estaba en primer lugar, entonces ya lo comenzamos a poner en segundo lugar. Y conforme va avanzando el tiempo y el ruido sigue y todas esas distracciones siguen, entonces ya no está en segundo lugar, pasa a tercer lugar, a cuarto lugar y al quinto lugar, de tal manera que dejamos de escuchar la voz del Espíritu, la voz de Dios hablando a nuestra vida. Y me impresiona a mí la vida de Pablo siendo dirigido por el Espíritu Santo cada momento de su vida. Es un ejemplo para mi vida el ver la vida de Pablo. Cuando vamos a la historia de la vida de Saúl y vemos un hombre que tenía toda la posibilidad de tener un reino eterno, fue desobediente a la voz de Dios. Dice en 1 Samuel capítulo 10 versículo 8: en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos y el cambio en ti será notable, pues actuarás como si fueres otro hombre. Eso es lo que produce el Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del hombre. Dice, porque Dios está contigo.
Luego te adelantarás para llegar a Gilgal antes que yo. 7 días después yo me reuniré contigo y juntos iremos a ofrecer holocausto y ofrenda de paz al Señor. Espérame hasta que yo llegue y te indique lo que debes hacer. Esa era la instrucción de parte de Dios para Saúl, el primer rey de Israel. Y cuando estaba en Gilgal, pasó el primer día, el segundo día, y dice que los filisteos se prepararon para la batalla, para pelear contra Israel. Y todo el ejército de Israel comenzó a ver los 30,000 carros que tenían los filisteos, 6,000 hombres de a caballo, y el pueblo numeroso como la arena a la orilla del mar. Así era el ejército de los filisteos. Y dice que empezaron a desertar muchos del ejército de Israel. Y conforme iban pasando los días, Saúl comenzó a ver que se le estaba yendo la gente. Él empezó a ver el ruido que había alrededor de su vida. No puso atención en las palabras que Samuel le había dicho, sino que empezó a ver todo lo que estaba aconteciendo. El ejército de Israel, que estaba en aprietos, se vio en aprietos y se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. Así dice el pasaje. Y eso era lo que estaba viendo Saúl. Veía que se le estaban yendo y decidió hacer algo que no le correspondía a él: ofrecer holocausto y sacrificio de paz. No le correspondía a él. Tan solo debía esperar el momento en que Samuel llegara. Era el 7º día. Y dice el pasaje: pero Samuel le dijo a Saúl: lo que has hecho es una locura. No obedeciste, porque inmediatamente que ofreció el holocausto y la ofrenda de paz, llegó Samuel. Se adelantó a lo que el Dios le había ordenado. Lo que has hecho es una locura. No obedeciste lo que el Señor tu Dios te ordenó hacer. Si hubieras obedecido, el Señor habría confirmado para siempre tu reinado sobre Israel. Ahora tu reinado no durará mucho. El Señor ha buscado un hombre que actúe como a Él le agrada. Y ya lo ha escogido para que reine sobre su pueblo, ya que tú no pudiste obedecer lo que Él te mandó. Era esperar. Se desesperó, vio el ruido que había a su alrededor, vio que se estaban desertando. Así es la vida de muchos creyentes, tomando decisiones o tomamos decisiones sabiendo que Dios no te lo está permitiendo. Sabiendo que la decisión que voy a tomar va a ser un tiempo en el que no me va a dar para buscar su rostro, para leer su palabra, para tener intimidad con Él. Y puede ser un trabajo, puede ser un deporte, puede ser algo que te quite todo el tiempo, que traiga tropiezo a tu vida, que vaya tu vida espiritual hacia abajo. Por eso uno tiene que consultar al Señor, aun cuando parezca el mejor negocio, cuando parezca el mejor trabajo. Tienes que consultarle a Dios y decirle: Señor, es tu propósito, hágase tu voluntad. Si no es tu voluntad, Señor, haz que se cierren esas puertas, haz que esto no camine, y Dios va a obrar para que Él sea glorificado y tu vida vaya en aumento, porque dependemos de la voz del Espíritu, dependemos del propósito de Dios para nuestra vida. O quizás una relación de un creyente con alguien que no es creyente. Y tú dices: no, es que yo he orado a Dios y Dios me ha dicho que sí. Cuando va en contra de lo que la palabra me enseña, no viene de parte de Dios. ¿Cuántos chicos, cuántas chicas han decidido seguir a ese varón o a esa mujer que no es creyente, y en su vida comienzan a batallar, comienzan a sufrir? No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tu vida crezca, sea edificante, pero es necesario escuchar la voz de Dios. Todo aquello que va en contra de la palabra
no podemos decir que viene de parte de Dios. Es claro lo que Dios está hablando a nuestro corazón y a nuestra vida. Pero cuando vemos el relato de Pablo, que está escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo, hay bendición en la vida de Pablo. Y eso es lo que hay en tu vida, aunque eso parezca lo mejor. Y dices, es que para mí va a ser gran bendición. Pero si te va a apartar del Señor, no es bendición para ti. Dile, Señor, si no es para ti, adelante, cierra las puertas, dáselo a otro. Pero si va a traer bendición a tu vida, deja que el Señor siga obrando. Y cuando el Espíritu Santo le prohibió en Asia predicar el Evangelio, y era Bitinia a predicar el Evangelio ahí, dice, y descendimos a Troas. Descendimos, Lucas hablando ya en primera persona porque caminaba en el ministerio de Pablo. Y dice ahí en Hechos, allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos de seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarle el Evangelio. Obedeció al Espíritu. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de Saúl en la desobediencia de Saúl? Que su reinado fue corto. Fue corto, muy corto. Pero en la vida de obediencia, hay bendición. Cuando tú permites que el Espíritu Santo hable a tu vida, guíe tu vida, sea el que dirija tu vida, va a haber bendición en tu vida. ¿Y cuál fue el resultado de esta obediencia? Porque de ahí, de Bitinia, de Troas, pasaron a la región de Macedonia, en Filipos. ¿Cuál fue la bendición? Hay varias cosas que sucedieron ahí en ese lugar. Y uno de los pasajes que me encanta, ahí en Hechos, voy a abrir la escritura, ahí en Hechos capítulo 16. Me encanta ese pasaje porque escuchar la voz del Espíritu lleva a bendición. Y dice a partir del versículo 11, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Dice, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Cómo permitir que el Espíritu Santo dirija tu vida para que el propósito de Dios se cumpla? Porque toda esa región de Macedonia, toda esa parte era una entrada a Europa, y el Evangelio se iba a extender a toda Europa y al occidente también. El propósito de Dios es grande. La visión de Dios es hasta el último, hasta el final es la visión de Dios. Nuestra visión es corta. Vemos lo que está aquí, cercano a nosotros. Cercanos, pero cuando escuchamos esa voz del Espíritu y dejamos que Él nos guíe, que Él nos lleve, créeme que va a ser gozo en tu corazón. Y lo hermoso aquí dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Qué hermoso, ¿verdad? Por eso cuando saludo a Lidia me acuerdo siempre de este pasaje, de ver cómo la obra del Espíritu Santo es perfecta, y Pablo, que se dejó guiar de esa visión de un varón macedonio, y alguien dice, algunos dicen que ese varón macedonio era Lucas, pero el contexto
no nos dice que era Lucas, porque dice el contexto: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Lucas se unió en Troas, y el varón macedonio estaba más hacia arriba todavía. Pero lo que entendemos aquí es que el evangelio debía de predicarse en todos estos lugares. Y Lidia creyó, estuvo atenta y creyó, dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. No solamente fue ella, sino que toda su familia creyó en el evangelio. Es hermoso, hermoso cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, cuando dejas que Él obre. Y otro de los acontecimientos que sucedieron fue la liberación de una esclava que tenía espíritu de adivinación, que cuando Pablo iba a la oración, ella estaba constantemente diciéndoles: nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, por muchos días. Dice: mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. La liberación de esta mujer, aunque eso le trajo muchos problemas, porque de ella los dueños recibían grandes ganancias, y cuando vieron que sus ganancias estaban yendo, los llevaron precisamente ante los jueces, ante los magistrados, y los golpearon, los azotaron, los encarcelaron. Pero alguien puede decir: oye, pues qué feo, ¿verdad? Porque los empezaron a golpear, los empezaron a maltratar. Pero aún en medio de las circunstancias, cuando están en la cárcel, dice la Escritura: después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Estaban asegurados. Parecía dolor, parecía tristeza, pero cuando estás en la voluntad de Dios y en el propósito de Dios. Pero dice aquí la Escritura: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, todos. Y como era tan oscuro, el carcelero, dice más adelante: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. No se le podía ir a un carcelero, un esclavo, porque iba a pagar con su vida. Por eso él se iba a matar con su propia espada. Pero Pablo le gritó a gran voz diciendo: no hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y vemos la conversión del carcelero de Filipos, que creyó a la predicación de Pablo, y él dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El propósito de Dios, que desde Jerusalén hasta Macedonia, la región de Filipos, Dios usó a Pablo, lo movió a Pablo, dejó usarse por el Espíritu Santo para que ellos pudieran escuchar el evangelio. ¿Cuántos más no habrían creído o han creído en la palabra por lo que Pablo hizo? Hoy podemos nosotros creer. Dice: y llevándolos a su casa, les puso las mesas y se regocijó con toda su casa por haber creído.
Qué hermoso es creer en el Evangelio. Qué hermoso cuando tú te dejas usar por el Espíritu Santo y mueve tu vida para que sea Cristo glorificado, para que otros vengan a Cristo, para que otros conozcan lo que tú ya has conocido. Ir y predicar el Evangelio es parte de un mandato, o es el mandato que Jesús nos manda a predicar la palabra. Y de ahí se va, implanta la iglesia en Filipos, en Tesalónica, en Berea, en Atenas, en Corintio. Qué hermoso es obedecer la voz del Espíritu Santo y dejar que Él obre en gran manera. Dejarse guiar por el Espíritu Santo lo llevó a establecer varias iglesias, como lo decíamos: Filipos, Tesalónica, Corinto, Acayas, y 5 de las epístolas que Pablo escribió fueron a estas iglesias. Es hermoso dejarse guiar por el Espíritu Santo en la toma de decisiones en tu vida. Decirle: Señor, dirige nuestra vida. Dirige nuestra vida, enséñanos, vivir lo que ellos vivían. Esa es la vida del creyente, esa es la vida de todo aquel que hemos creído en Él. La pregunta es: ¿cuánto estamos dejando que Él obre en nuestras vidas, que Él dirija nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros dejamos que Él hable en nuestras vidas a través de su palabra y nos enseñe y nos guíe para cumplir su voluntad? Dice Romanos: porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo no está en este lugar. El Espíritu Santo está en tu corazón, está en tu vida, es el sello de nuestra salvación. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando me refiero a este lugar, es que está en tu corazón, está en tu vida, dando testimonio de que Cristo es real, de que Él vive y de que Él sigue transformando vidas y quiere usarte para que otros sean también transformados por el Espíritu Santo. Él te sedujo, Él nos enamoró, nos trajo con lazos de amor. El Espíritu Santo nos redarguyó de nuestro pecado y nos convenció, y venimos a Él y ha transformado nuestra vida. Y Él sigue obrando, sigue tratando en nuestro corazón, en nuestra vida, para que Cristo sea formado, para cumplir su propósito, para hacer su voluntad. Tenemos un Dios amoroso que nos ama grandemente, un Dios que siempre hay una oportunidad en Él. Siempre, para cualquier persona hay una oportunidad de venir a sus pies, de caminar con Él, de que Él nos muestre y nos envuelva en su amor. Él sigue hablando a tu vida, Él sigue hablando a tu corazón. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1: Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Y cuando voy a la Escritura, veo a Cristo en la Escritura diciendo que nos ama, que Él murió en la cruz, que Él entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros, y que Él cumple su propósito en nuestra vida. Cuando vamos al bautismo de Jesús, cuando Él sale de las aguas, después de que fue bautizado, dice la Escritura: se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a Él oigan. A Él oigan. Y la Escritura me revela a Cristo. Y en la transfiguración del Señor, cuando le muestra toda su gloria a sus discípulos, dice la Escritura: su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Vieron la gloria de Jesús. Qué hermoso, una vida que ve el resplandor de Cristo, que ve la gloria de Cristo. Oye, no es una vida que sigue igual, sino que es una vida que se transforma totalmente. Así tu vida y mi vida está siendo transformada por el Espíritu de Dios que mora en nuestro corazón, en nuestra vida. Qué hermoso. Y dice: y todavía estaba hablando cuando una nube los cubrió, una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía:
Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escúchenlo, escúchenlo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo a través de su palabra. Él sigue hablando a tu corazón, sigue hablando a tu vida. Cuando leemos su palabra, Él sigue hablando a nuestro corazón. Cuando vamos en la intimidad y empezamos a deleitarnos en la palabra, Él habla a nuestro corazón. Qué hermoso es que tú estés leyendo la palabra y sientas al Espíritu en tu corazón, su presencia, y te esté hablando a través de esos pasajes y te esté enseñando, te esté ministrando tu vida y te des cuenta que es un Dios de gracia, un Dios de amor. No hay nadie como Él. No hay nadie, el único Dios verdadero, y Él te revela a Cristo a través de la palabra, revela su propósito a través de su palabra. Qué hermoso es disfrutarlo, qué hermoso es dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. ¿Cuál es la vida de alguien que se emborracha? ¿Cuál es la vida? Hay dolor, hay tristeza. Hace cosas que no debería hacer. Pero la vida al llenarse del Espíritu es todo lo contrario. Hay gozo, hay paz, hay amor. Hay una vida resplandeciente por la obra de Cristo en la cruz, por el Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. ¿Qué ruidos están impidiendo escuchar la voz de Dios? ¿Qué te está impidiendo escuchar su voz el día de hoy? No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se contrista cuando Él habla a tu corazón y dice, oye, haz esto, y no lo hacemos. Llega el momento que se contrista el Espíritu Santo. ¿Qué tanto estamos escuchándole? ¿Qué tanto nos estamos deleitando en su palabra? ¿Qué tanto nos estamos deleitando en su presencia? No comprendo a un creyente que no tiene tiempo para leer la palabra. No comprendo cuando un creyente no lee la palabra, no disfruta la palabra, no se deleita en la palabra. Es vida, dice, mis palabras son espíritu y son vida. Date tiempo para leer la palabra, que Él hable a tu corazón, que Él hable a tu vida, que no sean tus planes, que sean los planes de Dios, porque luego establecemos ciertas metas, ciertos planes, y al último le decimos, Señor, bendice mis planes, bendice mis propósitos, cuando debieran hacer los planes y los propósitos de Él y decirle, Señor, cumple tu voluntad en mí, hágase tu voluntad en mí, que seas tú y no yo, para que Él sea glorificado en todo y por todo. Cuando decidimos que el Señor nos estaba llamando a nuestra vida, les he dicho que aquellos pasajes de Juan, cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y cuando leía esos pasajes, claramente en mi corazón, el Espíritu Santo estaba hablando a mi corazón. Y yo guardé silencio porque sentí el llamado de Dios a mi vida. Y guardé silencio un momento y me quedé en eso y le dije, Señor, tú sabes que te amo. Y continué leyendo. Y decía, Pedro, ¿me amas? Y yo sentía en mi corazón cómo Dios hablaba a mi vida y le decía, Señor, tú sabes que te amo. Y la tercera vez que le decía a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y mis ojos se llenaron de lágrimas y le decía, Señor, tú sabes que te amo. Y le dije, Señor, sí. Cuando estábamos seguros que había que regresar de México a Chihuahua y que íbamos a comenzar una nueva obra aquí en Chihuahua, no llegamos a este lugar porque se nos ocurrió y bueno, vamos ahí a buscar ese lugar y vamos ahí. No fue así,
sino que orando al Señor sabíamos del llamado de Dios. Y decíamos, Señor, ¿dónde vamos a poner la iglesia? Y hace muchos años, en una visión, un sueño, estaba parado junto a unos arcos, y yo veía los arcos, pero adelante de esos arcos no veía nada, absolutamente nada. Y escuchaba la voz de Dios de arriba que decía, avanza, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y yo dije, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tengo miedo a esto? ¿Por qué tengo miedo a avanzar si Dios está conmigo? Y volteo hacia un lado y venía un grupo de gente grande. Y yo decía, ¿ellos vienen conmigo o me quieren hacer daño? Yo no sabía y me daba miedo avanzar, me daba miedo caminar. Y vuelvo a escuchar la voz de Dios en el sueño que me dice, avanza, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y comencé a avanzar y pasé esos arcos. Y después de esos arcos empezamos a abrir cárceles. Y empezó a salir la gente. Y uno y otro. Y me hice a un lado. Y cuando me hago a un lado, empiezo a ver cómo empieza a descender la gente saliendo de esas cárceles, contentos, gozosos. Y en medio había alguien que jamás en mi vida he visto. Y me volteaba a ver y sonreía y me decía bien. No lo oía, sino que la expresión que él hacía lo podía comprender. Y desperté de ese sueño gozoso, contento. Y cuando decidimos venir aquí a Chihuahua, me preguntaban, ¿y dónde vamos a establecer la iglesia? Ya sabemos dónde vamos a establecer la iglesia. Y comenzamos a buscar aquí alrededor, y dimos con un local que rentaban aquí. Y cuando me pregunta el Señor y me dice, oiga, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiere? Dije, hijo, le voy a hacer una iglesia, y me va a decir que no, porque no todos rentan para iglesia. Y le digo, para una iglesia. Y me dice, dijo, tengo un lugar más grande. Dijo, el de la esquina está más grande, le puede servir. Y cuando entramos aquí y dijimos, este es el lugar. Y aquí está usted. Había alguien especial en ese sueño que lo conozco perfectamente. Y ahora entiendo que el Señor lo va a traer a este lugar. Lo va a traer a este lugar. Y lo ha traído a usted y va a traer más gente. Y vamos a salir por más gente porque el deseo de nuestro corazón es que conozcan a Cristo. Que más gente llegue al conocimiento de Él, sea salvo por la gracia de Cristo. Y Dios te ha traído aquí con un propósito de servirle a Él, de glorificarle a Él, de que Él cumpla su propósito. Escuchemos la voz de Dios, no es casualidad. Y sabes, hay gozo en mi corazón cuando escucho a alguien decir de aquí en la iglesia, estaba buscando y orando por una iglesia aquí cercana. Y cuando escucho digo, Señor, una persona valió la pena. Una persona. Todo lo que podamos invertir, todo lo que podamos hacer, el tiempo, lo que sea, vale la pena una sola persona. Porque el sacrificio de Cristo fue por todos y para todos. Para todo aquel que cree. Ese es el propósito de Dios. Seamos una iglesia que brille. Y cuando hablo de iglesia de manera personal, brillemos en la luz de Cristo y resplandezcamos en medio de un pueblo, de una ciudad que necesita escuchar a Cristo. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste su presencia, que disfrutaste su palabra? Si han pasado tiempo, es tiempo de retornar. Él hace un llamado y decir, ven a mí, ven a mí. Él lo llena todo y en todo. Él es nuestra plenitud. Por eso decidimos llamarle a la iglesia gracia sobre gracia, porque de su plenitud tomamos todos. Y si Él lo llena,
tenemos necesidad de más. Va a brotar en nosotros. El Espíritu Santo va a brotar en nosotros, va a fluir en nosotros de tal manera que cuando escuchemos su voz, vamos a hablarle a aquel que el Espíritu Santo está moviendo. Vamos a hacer su propósito. Él nos va a guiar. Él nos va a guiar. Va a guiar tu vida. Inclina tu rostro. Quiero invitar a todos los de alabanza que pasen aquí al frente. Señor Jesús, qué hermoso es ver aquella iglesia primitiva que era guiada por el Espíritu Santo. Señor, queremos ser guiados por ti. Queremos que tu Espíritu Santo nos vaya guiando en tu propósito, no en nuestro propósito, no en nuestros planes, no en lo que yo quiero, Señor, sino en lo que tú deseas, en tus planes, porque tus planes son perfectos, porque tu voluntad es perfecta, es buena, es agradable para nosotros, para nuestra vida. Señor, queremos que tu Espíritu Santo fluya en nuestro corazón, en nuestras vidas, de vidas transformadas, vidas llenas, que en nuestras tomas de decisiones tú seas nuestra prioridad, que tú nos guíes en cada momento de nuestra vida, en cada instante. Nos negamos a nosotros mismos, Señor, tomamos tu cruz y te seguimos a ti, porque tu cruz es ligera y la carga es liviana. Sé sobre nosotros, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestra vida en cada momento. Que el gozo, Señor, de nuestra salvación rebose en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo rebose en nuestro corazón. Que seas tú llenando nuestra vida día con día. Que cumplamos tu propósito, que cumplamos tu voluntad. Sé tú en nosotros, Señor. Guíanos. Hágase tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Dile con todo tu corazón, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Él no te va a pedir que hagas nada que dañe tu vida, que lastime tu vida. Al contrario, Él va a hacer que haya gozo en tu corazón cuando haces tu voluntad. Cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón, habla a tu vida. Cuando escuchas su voz y le obedeces, así como Pablo obedeció la voz del Espíritu cuando le impidió predicar el Evangelio en Asia y en Bitinia, y se dirigió a Troas, y tú, Señor, le mostraste lo que había de hacer. Así nosotros, Señor, dirige nuestra vida, dirígenos a hacer tu voluntad, a cumplir tu propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Cante con nosotros esta canción, este canto, esta alabanza, esta adoración, con todo su corazón, con toda libertad. La tierra entera está, cubierto está con luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz.